Ricardo Robier y Asociados, una encuesta y nos habla un poco de esta situación preelectoral, de este contexto, de este presente de cara a las elecciones, ¿no? Unas entrevistas que hizo a 1.200 personas de todo el país sobre diferentes temas, ¿no? Demandas de la sociedad, también las preocupaciones, la buena imagen de las instituciones, cuál les da más confianza, bueno, y otros temas de consideración trabajados por Ricardo Robier y Asociados. Ya está en comunicación con nosotros Ricardo Robier, es analista y consultor político. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, gracias por atendernos. Facundo Quiroga te saluda. Buen día, Ricardo, ¿cómo están? ¿Me puede hablar un poco más fuerte porque escucho muy bajo? Sí, yo también te estoy escuchando un poco mal. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, nosotros aquí haciendo todo lo posible. A ver, Ricardo, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, escucho mejor, ahí. Te estamos escuchando nosotros un poco con mucho delay, con mucho eco. También podrás ir a otro lugar, a ver, cerca de una ventana, si se puede, Bueno, a ver, vamos a probar con Ricardo Robier para mejorar la situación, más que nada la comunicación. Probar el tema WhatsApp, ¿será posible? Vamos a probar el tema WhatsApp, que tenemos un mejor sonido, porque la verdad que en lo que es la comunicación necesitamos que salga bien prolijo. Bueno, vamos a estar hablando con Ricardo Robier en un ratito nada más sobre este informe de la situación preelectoral, crisis, pandemia y recesión. Este es el informe que nos llega a la mesa de trabajo, en donde, en cuanto a las demandas de la sociedad, Robier sostiene que se vive una situación peculiar a raíz de la vigencia de la amenaza sanitaria y la situación socioeconómica, provocada por dos factores: la inercia recesiva del gobierno anterior y las cuarentenas encadenadas que comenzaron en marzo del 2020. Esto ha afectado las expectativas sociales y personales de la ciudadanía, que han reaccionado de diversas maneras. El gráfico que refleja el trabajo de las entrevistas, de las 1.200 entrevistas realizadas en todo el país, indica las mayores preocupaciones de la población y un ranking, y el ranking no ofrece novedades a los ya conocidos, salvo mencionar que la problemática socioeconómica lidera las inquietudes. Ya está Ricardo Robier. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, escucho perfecto. Espectacular, sí, nosotros también. Bueno, Ricardo, acá hablar un poco del trabajo que realizaron, ¿no?, con la consultora, sobre 1.200 entrevistados en todo el país, ¿no? Un trabajo que se hizo de manera telefónica. Sí, a través del sistema IBR, sí, telefónica. Bien. Sí, Bueno, telefónica con la ponderación, porque cuando uno dice telefónica, generalmente se entiende y dice, bueno, entonces los sectores de menores ingresos, los sectores populares, no alcanzan la encuesta. Bueno, lo que se hace es un procedimiento estadístico, se sobrepondera, estadísticamente la muestra se sobrepondera a los sectores medios, bajos y bajos. Bien. Es decir, se compensa estadísticamente la falta de comunicación telefónica. Uh-huh. Bueno, en lo que refleja el área de preocupaciones principales, ustedes han encontrado, de acuerdo a este relevamiento, que lo que más preocupa es el tema económico, ¿no? Inflación, desocupación, y después viene el tema de la pandemia y este temor a contagiarse, ¿no, Ricardo? Sí, efectivamente. La cuestión socioeconómica es la cuestión principal, dentro de la cual sobresale la cuestión inflacionaria. O sea, es importante esta cosa de decir, bueno, no sé si me alcanza la plata para llegar a fin de mes, indudablemente tiene eso un gran impacto, pero en términos de lo que es las políticas socioeconómicas,
lo que la población más valora en este momento es que se detenga la inflación, que se detenga la inflación. O sea, que haya una caída sustancial o abrupta de la inflación, cosa que es lo más pedido, lo más solicitado, además de las cuestiones relativas a la pobreza, la falta de trabajo, la pérdida de lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, indudablemente todo ese espectro socioeconómico es el principal problema. Bien, bien. Dejando al tema sanitario en un tercer lugar, en un momento de segunda ola, si se quiere, ¿no? Eso es interesante también. ¿Hay alguna explicación en este sentido? Sí, la cuestión de la pandemia, se produce un fenómeno, sería muy largo, voy a tratar de sintetizarlo, pero sería, si no, muy largo. Pero la cuestión de la pandemia se produce como en las situaciones prolongadas de guerra, por ejemplo, en un país, que es un acontecimiento trágico, terrible. En el caso de las epidemias, pandemias, en caso de conflagración bélica y demás, lo que se produce es y otros fenómenos también, se produce una suerte de acostumbramiento, una suerte de convivencia con el problema. Después las sociedades terminan, en países de guerra prolongada, terminan conviviendo casi con naturalidad, no, aunque esto parezca absurdo, casi con naturalidad, entre comillas, y en una situación de epidemia lo mismo. Al pasar el tiempo, el problema que tuvimos nosotros, tuvieron otros países también, no nosotros solos, pero en el caso argentino, sí, que fue el encadenamiento de las cuarentenas. Claro. La primera cuarentena provocó la aparición de la epidemia, y la primera cuarentena provocó el imaginario de que en 40, 50 días esto estaba resuelto. Sin embargo, lo que vimos que no, que se iban encadenando las cuarentenas, y en el tiempo esto cambió el humor social, sin duda. Hoy hay una situación no es que no haya preocupación ninguna, sino que la hay, pero se está atenuada por la convivencia. Claro, claro. Bien, hay otro dato interesante, ¿no? Que es una consigna, un ítem de como que se plantea la política como solución e imagen de las instituciones. Para la mayoría de los consultados, la política no es la solución de los problemas más acuciantes del espacio público. Bueno, y esto es interesante desde el punto de vista, Ricardo, que tenemos elecciones ahora a fin de año, ¿no? Sí, este gráfico donde nosotros planteamos el tema de las instituciones no nos sorprendió, porque lo hemos hecho en muchas oportunidades, y más o menos las posiciones se mantienen como están. O sea, hay una confianza sobre la Iglesia, por ejemplo. La Iglesia está bien considerada, está bien valorada por la población. La prensa ha bajado, ese es un cambio. La prensa antes estaba en un lugar mucho más privilegiado que ahora, más privilegiado que ahora, y que ahora ha caído un poco. Sí. Y la política, el Poder Judicial están en los últimos lugares. O sea, eso no nos sorprendió, porque hay una gran desconfianza respecto a la justicia y a la política. Ahora, está entre el primer lugar del trabajo que registrás, hay algo que veo, Ricardo, que te lo comparto y te lo traslado. A ver, digo, primer lugar, la Iglesia, y el tercer lugar, las Fuerzas Armadas. Digo, dos sectores castrenses muy vinculados a la derecha argentina. Digo, ¿esto puede marcar alguna tendencia de cara a la elección y a la preferencia del público, del electorado, por decirlo de una manera más correcta? Sí, en el caso de las Fuerzas Armadas, yo no lo había comentado recién, se me había pasado, pero sí, tampoco nos sorprendió. O sea, las Fuerzas Armadas, salvo los periodos inmediatos, años inmediatos a la recuperación democrática,
del 83, en que tenían conservado una muy mala imagen a raíz de la última dictadura. Esto fue modificándose en el tiempo y recuperando confianza de parte de la ciudadanía. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas son un actor político, desde el punto de vista político casi neutralizado, fuera del juego de la política, digamos, y por lo tanto, digamos, no mantienen ese rechazo que habían tenido en la última dictadura y después en los primeros años de la democracia, ¿no? Uh-huh. O sea que está mejorando la imagen las Fuerzas Armadas respecto al momento en donde se recuperó la democracia. Sí, sin duda, sin duda. Ahí hay que hacer un corte ideológico. En realidad sería también otro tema muy importante para charlar con más tiempo, pero ahí hay un corte ideológico, ¿no? Okay. Los sectores más... La cercanía con la dictadura, por un lado, en términos temporales, y por otro lado, el corte que establece ideológicamente el progresismo con sectores no progresistas, sectores no ideológicamente, sectores populares no progresistas, a eso me refiero, da que en general se ha mantenido tradicionalmente una suerte de respeto y consideración por las Fuerzas Armadas. Vuelvo a decir, a pesar de la última dictadura. Uh-huh. Y también es interesante cómo se registra el tema de responsabilidades al momento de señalar, ¿no? La gente señala en mayo de 2020 con grado de responsabilidad sobre la situación a Macri, en octubre también con un grado de vuelco hacia Macri, pero sin embargo... Hola, ¿ahí me escuchás? Hola. Hola, Ricardo. Ahí te tenemos de vuelta. Sí, se estaba cortando recién, sí. Sí, hay otro dato interesante sobre la evolución de la asignación de mayor responsabilidad sobre la situación socioeconómica actual. Cómo hoy la gente ya responsabiliza directamente al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Hola. Hola, Ricardo. Ricardo, ¿me escuchás? Estamos hablando con Ricardo Rubier, analista de opinión pública, consultor, que se nos volvió a cortar, ¿no? Bueno, nada, compartir esto de que a medida de que pasa el tiempo, la responsabilidad sobre la situación socioeconómica actual de Macri, Juntos por el Cambio, va declinando y se incrementa la del gobierno del Frente de Todos. Esto quiere decir, bueno, a ver, esa herencia de gobierno recibido tuvo un impacto en la primera parte del año, incluso hasta gran parte del semestre del año, pero ahora ya hay una responsabilidad directa, teniendo casi 2 años de gobierno del Frente de Todos, y de lo cual es el reflejo del trabajo de Ricardo Rubier. Ya está en comunicación nuevamente. Ricardo, ¿me escuchás? Sí, escucho perfectamente ahora. Sí, se cortaba. Sí, estoy hablando de esta evolución de la asignación de mayor responsabilidad sobre la situación socioeconómica actual. Hoy la gente, la gran mayoría de los encuestados, responsabiliza al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí, ha ido variando. Ahí pusimos las mediciones previas que habíamos hecho de la misma pregunta y se observa claramente la evolución, ¿no? Y lo cual tiene también su lógica. En la medida que nos alejamos del momento de los 4 años del gobierno de Macri con resultados económicos objetivamente muy malos, a medida que nos alejamos, la responsabilidad sobre la situación socioeconómica, la responsabilidad respecto asignada a Macri o al gobierno de Macri, va variando en el tiempo, va disminuyendo a medida que nos alejamos del momento, del tiempo. Entonces esto pasa a ser pasado y eso va perdiendo fuerza en relación a la responsabilidad del gobierno actual. O sea, a medida que pasan los días, para decirlo rápidamente, a medida que pasan los días, Macri cada vez es menos responsable, claro, y Alberto Fernández cada día que pasa es más responsable. Claro, una cuestión lógica de
de la gestión. Y una consulta un poco más general, quizás, Ricardo, ¿considerás que la pandemia ha desgastado al gobierno, no solamente al de argentino, sino a cualquier gobierno? ¿Le produjo esa situación de desgaste prematuro? Sí, 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 la pandemia ha producido desgaste, pero por otro lado, para dar una opinión más completa, me parece a mí, es decir, por un lado, la pandemia le ha pasado a todos los gobiernos del mundo que están sometidos frente a sus pueblos, a las sociedades, están sometidos al juicio, a la evaluación de cómo han conducido la pandemia, ¿no? Es decir, podemos mencionar rápidamente que tal vez en la derrota de Trump haya algo de eso. Es posible que en la derrota de Trump existe la hipótesis de que tiene que ver también con la administración o la actitud del presidente respecto a la pandemia. A Bolsonaro le puede pasar otro tanto. Bueno, los gobiernos están más expuestos. Ahora, para dar una opinión más completa, decía recién, también es cierto que frente a los pueblos, a las sociedades, los gobiernos aparecen manifestando, a diferencia de Bolsonaro o de argentino o en otros casos, aparece también el esfuerzo que hace el gobierno por resolver el problema. Uh-huh. Por ejemplo, la vacunación y el aumento del ritmo de vacunación es algo que las sociedades ven favorablemente y adjudican al gobierno que hace bien las cosas al aumentar el ritmo de vacunación. Entonces, la epidemia tiene estas dos cosas, ¿no? Por un lado, los gobiernos están muy sometidos a la observación de los pueblos, de las sociedades, y segundo, también es cierto que hay una suerte de victimización del gobierno, porque todos saben que la pandemia ha llegado y no ha sido provocada por ninguna acción política, claro, ¿no? Claro que sí. Bien, Ricardo, te agradecemos estos minutos, muy amable, muchas gracias. No, al contrario, hasta luego, que lo vaya bien. Hasta luego. Ricardo Rubier, analista político y consultor, bueno, sobre este trabajo interesante, una encuesta